¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de fiebre reumática. Recuerden, la fiebre reumática es una enfermedad autoinmunitaria, ya, y como toda enfermedad autoinmunitaria tiene que tener factores predisponentes, ya que no se sabe la causa exacta, o que tiene como factor genético, que es muy importante en toda enfermedad autoinmune. El factor genético se asocia mucho con que el paciente exprese histocompatibilidad, que puede ser DRB1, perdón, DQB. ¿Ok? Si el paciente presenta esto y se asocia con factores ambientales, puede desarrollar la enfermedad. Entonces, va a desarrollar 100% la enfermedad. Tiene que asociarse con un factor ambiental. Ese factor ambiental va a ser la infección por estreptococo del grupo A, que es el estreptococo piógenes, en otras palabras, ¿ya? Chicos, hace dos infecciones que me pueden desarrollar fiebre reumática. La faringoamigdalitis y el impétigo, que lesiona piel. ¿Ok? Entonces acá hay infección faringoamidalina o cutánea, que es el impétigo. Ya. Eh, lo vamos a ver más adelante, pero voy adelantando que se conoce como reacción cruzada. ¿Sí? El sistema inmunitario del paciente reacciona produciendo anticuerpos contra un antígeno, una proteína de la estructura del estreptococo. ¿Ok? El paciente produce anticuerpos contra la proteína M. Pero esa proteína M van a ver que tiene muy parecida estructura con antígenos. Va a atacarme a la proteína M, pero también a antígenos propios que se parecen estructuralmente a la proteína M. Y ahí es donde me da la reacción autoinmune. ¿Ok? Anticuerpos debe de haber una infección previa. ¿Ya? El piógenes es muy común en niños, entre 5 años, 10 años, según la bibliografía, entre 5 a 15 años. ¿Ya? Luego de 3 semanas de haber ocurrido la infección. Acá está el rango 1 a 5 semanas, pero en promedio 3 semanas. O sea, mi pregunta es hace 3 semanas o hasta más mes ha presentado alguna infección faringoamigdalina que no se ha tratado correctamente. Es un niño menor de modificado. ¿Ok? Entonces, ¿para qué eso les pongo? Para que puedan saber cómo diagnosticar amigdalina bacteriana. Uno, paciente con presenta fiebre, ¿ok? Ahí podemos agregarle, aunque no es los pacientes que presentan ausencia de tos, ausencia de rinorrea, ¿ok? Ausencia de conjuntivitis, ya vamos descartando que sea una infección viral, porque la infección viral produce conjuntivitis viral, rinorrea, acuosa, o los moquitos y la tos, ¿ok? Pero en una infección bacteriana hay ausencia de tos, la fiebre es alta, adenopatías cervicales anteriores palpables. Recuerden, estas adenopatías tienen características inflamatorias, o sea, son blandas, ¿sí? Dolorosas, tienen más de 1 centímetro de diámetro, o sea, sí, más de 1 centímetro de diámetro, ¿ok? Móviles, ¿ya? Y que se van a asociar con el famoso exudado amigdalar, ¿ok? Paciente abre la boca, observamos la orofaringe con un bajalenguas,
y vamos a observar eso que es muy importante. Pus, amígdalas y que las amígdalas estén crecidas. Tiene además como sigla la odinofagia, ¿ok? Tiene dolor al deglutir. El paciente toma agua, le duele, parte de la garganta, ¿ok? Y siente un bulto, ¿ya? Recuerden que es mucho más a 15 años, por eso es más un punto, ¿ok? En adultos 0 puntos, en mayor de 45 años menos un punto. En otras palabras, a nivel epidemiológico, esta es la edad de mayor índice de faringoamigdalitis. ¿Ok? Entonces, eso hay que preguntar y enfocar bien cuando lean un caso clínico de fiebre reumática. Entonces, nuestro Streptococcus pyogenes infecta, ¿sí? La garganta o la piel, sea impétigo o faringoamigdalitis, ya chicos. Y obviamente nuestra respuesta inmunitaria del paciente, más que todo, va a desarrollarme anticuerpos. Pues, ¿no? Esta parte de aquí es el proceso de cómo se presenta el antígeno, etcétera. Pero la cosa es el antígeno, que es la bacteria, se presenta sus proteínas, más que todo la proteína M, y los linfocitos B van a producirme anticuerpos contra la proteína M. Pero esta proteína tiene antígenos propios con la proteína M-MAP, la vimentina, la queratina, la laminina, la gangliósidos. ¿Ok? Un ejemplo así variado de antígenos que se parecen estructuralmente a la proteína M del estreptococo. Y los anticuerpos creados, ¿sí? Van al estreptococo piógenes, pero también van a atacar, autoactivarse en órganos donde se encuentran estos antígenos, y desarrollándome lesiones en el mismo, o ganglios basales, en las arterias a nivel sinovial y en la piel. ¿Ok? Entonces, como reacción cruzada, ya, reacción cruzada o también llamado mimetismo molecular. ¿Ok? Ese es a nivel fisiopatológico. Entonces tenemos tres fases: fase aguda, fase recidivante y fase aguda. El paciente presenta malestar general, va a presentar miedo, no tiene ganas de hacer nada, está cansado, va a haber afectación cardíaca, ¿sí? Puede haber miocarditis, pericarditis, endocarditis o los tres a la vez, que se conoce como pancarditis. Dolor pericárdico cuando existe pericarditis. Recuerden, el dolor pericárdico es un dolor, ok, retroesternal, lo hace el infarto, y radia a ningún lado, si solamente se ubica ahí, que con la tos, inspiración profunda, ok, y el paciente tiende a tener una posición mahometiana, ¿ya? O sea, un ejemplo que está la rodilla, el muslo, el tronco, ahí está. O sea, el paciente, si es que el dolor es muy intenso, coloca su pecho contra el suelo, posición mahometiana, pericárdico. ¿Ya? A nivel auscultatorio se puede escuchar frote pericárdico. Luego mialgia, fiebre, cefalea, náuseas, vómitos,
y los nódulos en fase aguda. Fase residual del corazón, pancreatitis, poliartritis, y el eritema marginal y la corea. Estos de acá, chicos, nunca se olviden, forman parte de los criterios mayores. Forman parte mayores de Jones. Bueno, de Jones. ¿Ok? La fase crónica es las secuelas que desarrolla esta fase recidivante. En la pancarditis desarrolla principalmente estenosis mitral. ¿Ya? La mitral es la fiebre reumática crónica. ¿Ok? La estenosis o insuficiencia aórtica, la insuficiencia mitral también está ahí en sus causas, la fiebre reumática, igual como la estenosis. Pero dentro de toda esta fase crónica es la más asociada con fiebre reumática. ¿Ok? Acá tenemos la famosa, ya, esta poliartritis se presenta en un, como toda artritis, tiene signos inflamatorios en las lesiones, o sea, presenta un aumento de tamaño por el edema o tumefacción, existe eritema localizado, calor en la palpebral, el movimiento, ¿ok? Por eso se exacerba con la actividad física, ¿no? Y hasta persiste en el reposo y afecta principalmente articulaciones grandes, ¿ok? Principalmente rodillas, muñecas y codos. Y tiene un curso migratorio. ¿Qué es eso? Cuando nos dicen que es una poliartritis migratoria, quiere decir que el paciente, un ejemplo, a las 9 de la mañana, ya, desarrolla esa artritis con todas sus características clínicas y hoy a las 6 de la tarde esa artritis, ok, y imagínense que es en el tobillo ahora está con poco eritema, ¿no? Poco edema de lo que estaba a las 7 de la mañana. Y a las 6 de la tarde ahora ya se ubica la artritis, un ejemplo en la rodilla, ¿ok? Y como poliartritis, recuerden que estas poliartritis afectan más de... Luego están los nódulos subcutáneos de Meinet, codo, ¿ok? Esos nódulos subcutáneos de Meinet, el codo, chicos. Esta es la eritema marginal, ¿ya? Importante, todas estas imágenes son del eritema marginado de Leigh. Eritema, color rojizo, máculo papular formado por mácula, cambio de coloración en la piel. ¿Ok? Y las pápulas son lesiones elevadas o de la piel. Entonces se combinan una mácula eritematosa y una pápula eritematosa para este eritema marginado de Leina. ¿Ok? Una característica importante es que no pica, ¿sí? No pica. Y como es un eritema, o sea, producto de una inflamación vascular o una vasodilatación vascular, nuestro paciente tiene digitopresión positiva, o sea, el paciente tú le colocas y lo presionas con tu dedo y esta parte que has presionado se vuelve pálida. Eso se conoce como digitopresión positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la, ok, producto de la inflamación, ¿ya? O, bueno, a nivel descriptivo, a nivel semiológico, ok, borde serpiginado, ¿ya? Se localiza principalmente en donde, en el tronco, como pueden ver aquí, en las porciones proximales de extremidades, tronco, tronco. Afecta a un ente. Forma parte del criterio mayor de Jones, aunque no es tan común. Luego tenemos la Sindeman, ¿sí? Se caracteriza por movimientos involuntarios, como toda corea,
Otro punto importante, inconsciente, ¿ok? Comúnmente son descoordinados y afectan predominantemente las extremidades. Acá, ejemplo, ¿sí? De una coria de Zinnemann en un paciente con fiebre reumática. En sí son movimientos, como les digo, involuntarios, arrítmicos, descoordinados, es en otras palabras arrítmicos, ¿ok? Involuntarios, propósito, el paciente realmente que está haciendo, ¿ok? Recuerden que afecta predominantemente regiones distales de las extremidades, como pueden ver. Y es asimétrico porque puede afectarme solamente una mano, muñeca, y la otra está normal. Ya recuerden que es mayor de Jones y es autolimitada, no significa. Estos son los criterios diagnósticos. Siempre grábense los criterios mayores. Ok. Estos criterios mayores están la poliartritis migratoria. Un 75-80% de casos la tiene. Ya recuerden. Afecta rodillas, tobillos, muñecas, codos, que tiene un patrón transitorio que migra. 50-60% de casos está la miocarditis, la endocarditis, paciente con poliartritis, niño, luego de haber una infección hace unas 4 semanas cardiovascular, en el examen físico cardiovascular, tú escuchas un soplo cardíaco mágica. Luego la pericarditis que habíamos dicho de chicos que se manifiesta con un dolor retroesternal y el famoso frote pericárdico, que tiene muchas características con el frote pleural. Luego está la corea, 10 a 20% de casos, manifiesta de manera tardía. Ya recuerden, movimientos descoordinados, involuntarios, inapropiados. Sí, recuerden, como les he dicho, ¿no? Que es autolimitada porque se resuelve en semanas o meses. No precisa tratamiento, como habíamos. Si es que el paciente presenta una coria intensa que no permite hacer su día a día, se puede tratar con antidopaminérgicos o primera línea. Luego tenemos los nódulos subcutáneos de Meinet, menos del 1% de casos. Y recuerden el eritema marginado de Leiner, que es también entre 2 a 5% de casos. Son las menos frecuentes actualmente en los criterios mayores de Jones. Ok, los nódulos subcutáneos recuerden que son nódulos duros, se ingresan principalmente en codos. Esa es la localización más frecuente. El eritema marginado de Leiner es un eritema o erupción maculopapular eritematosa, que no pica, que tiene un patrón serpinginoso, que es tronco, ¿sí? En tronco. Y luego los criterios fiebre, ¿sí? El 90% de pacientes presentan fiebre. Poliartralgias puede haber, o sea, dolor articular en más de 3 articulaciones, pero acá no hay torios. ¿Ya? Acá no hay signos inflamatorios. O sea, no con calor, tiene, pero no tiene signos inflamatorios. Lo otro, reactantes de fase aguda alterado, la BCG elevada. Este es el valor estándar dentro del criterio de Jones, ¿ok? CR también elevada, valor aurículo ventricular de primer grado, que se manifiesta, ¿ok?
que ser dos criterios mayores o un criterio mayor más dos menores, ¿sí? Mínimo dos menores, ¿ya? Pero siempre, siempre más la evidencia de una infección por Streptococcus pyogenes. Esta evidencia puede ser como diagnósticos serológicos, diagnósticos microbiológicos, activo, oro ya positivo para Streptococcus pyogenes. Y lo otro a nivel serológico, que es el más usado, son los ASLO, ¿sí? Los títulos de anticuerpos antiestreptocócicos elevados, ¿ya? O también los títulos contra la antiestreptolicina de tipo ASO, también elevados. O sea, pruebas serológicas, estreptococos piógenes, ¿ya, chicos? Recuerden, la fiebre reumática es un cuadro que se puede curar por sí misma el paciente tolerar y remite espontáneamente en un 75% de casos antes de las 6 semanas de haber iniciado y en un 90% antes, ¿ok? Pero, el 5% de pacientes puede prolongarse más ya haciéndome una fiebre reumática crónica, ya una alteración a nivel endocárdico, que es la causa más común en adultos, es la fiebre reumática, que no remitió, que se prolongó, ¿ok? Aquí está el diagnóstico electrocardiográfico. Sí, entonces, en su plan diagnóstico, cuando tengan un caso de fiebre reumática, hay que pedir EKG. Tengo que buscar en el EKG un criterio menor que auriculoventricular de primer grado, con el PR prolongado más de 5 cuadros, más de 0,20 o mayor de 200 milisegundos, ¿ok? Y otro es DKG de la pericarditis, ¿ya? La pericarditis chiquita de manera difusa, o sea, no respeta las caras de las derivadas, o sea, un ejemplo, D2, D3, y no solamente salteada, o en D1, dos, en B6, o sea, hay una elevación de CT de manera difusa, si no ordenada por caras, como lo haría en un infarto. O sea, aquí descartamos un infarto cuando no respeta esto. Importante, ¿ya? Elevado y cóncavo, ¿ok? ¿Ya? En cambio, en el infarto agudo de miocardio, el ST es, ¿ok? Acá hace un huequito con cavidad. ¿Ya, chicos? Entonces, eso también es otro punto que tengo que ver en el EKG. Ya, lógico. Cardiología, no en cardio, eco, cardiografía y electrocardiograma. En la eco, ¿qué quiero ver? Si es que existe algún derrame, si es que existe alguna alteración de la contractibilidad miocárdica por miocarditis. ¿Ok? En la afectación valvular, que lo más importante es ver si es que existe algún engrosamiento de las válvulas o del aparato subvalvular, o existe acortamiento de las cuerdas tendinosas, fusión de comisuras, calcificación de válvulas con restricción del movimiento, ¿ok? Como acá podemos ver que existe un engrosamiento, ¿sí? A nivel valvular, ¿ya? Esta es la válvula mitral, esta es la válvula aórtica. El tratamiento, manejo sintomático, poliartritis, le damos ácido acetil salicílico por kilogramo al día. Esto que me sale el total, este total que me va a salir, lo vamos a dividir entre 4,
¿ok? Lo vamos a dividir entre 4. Entonces me va a salir 1, 1, 1, 1, ¿ok? Salen 1, 1, 1, 1. Va a ser este para la primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana. Entonces el manejo dura 4 semanas y le damos cada semana, ¿ok? De ácido acetilsalicílico o aspirina, ¿no? En la carditis que es severa o prolongada le damos prednisona, ¿sí? Corticoide a una alta dosis. Eso se da por 2 a 4 una vía oral cada 24 horas, principalmente en las mañanas, ¿ok? Entonces, a mi paciente le damos prednisona, 2 miligramos por kilogramo de peso, vía oral cada 24 horas por 2 semanas, y si es que mejora, cortamos, y es que si no, le damos, la continuamos hasta un mes, o sea, hasta 4 semanas, ¿ok? Otro punto importante, la profilaxis secundaria, ya, profilaxis secundaria. Le benzatina cada 4 semanas, o sea, al mes, ya. Penicilina G benzatínica intramuscular cada 4 semanas de manera indefinida para prevenir, ¿sí? Fases crónicas de la fiebre reumática que me desarrollen una estenosis mitral, que es lo que no quiero en el paciente. Acá está la dosis según el peso. Ya en adultos que es mayor de 30 kilos es 1,2 millones, o sea, en sí la ampolla viene de 1,2 millones. Entonces le vamos, ok, intramuscular, ya, dosis única en esas, repetir a las, ok, eso es todo paciente que está ya ha tenido una fiebre reumática. Paciente, quiero hacer, o sea, paciente que tiene una infección de faringoamigdalitis, que tiene infección faringoamigdalitis y son niños y sus mamás no lo tratan, le da igual hacerme o desarrollarme fiebre reumática. Faringoamigdalitis produce un 70% la aparición de, ¿ya? La primera línea para faringoamigdalitis bacteriana es la amoxicilina, 60 miligramos por kilogramo al día, 10 días. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, se puede utilizar amoxicilina, chicos, nunca se olviden esa dosis pediátrica. Eso sirve para tratar la faringoamigdalitis y así no evoluciona una fiebre reumática. ¿Ok? Tratamos y hacemos profilaxis primaria. ¿Ok? Aquí está igual, esta es la profilaxis secundaria. La profilaxis secundaria, recuerden que también se conoce como profilaxis de fases crónicas. El esquema preferido, ¿cuál es? Penicilina G benzatínica intramuscular cada 4 semanas. ¿Ya? ¿Qué previene? Previene faringitis, previene una enfermedad reumática valvular crónica, como la estenosis mitral, que lo vamos a ver en valvulopatía. Entonces, un punto que nos quedaba era definido, pero actualmente existe condiciones para decir cuánto debe durar aproximadamente. Si mi paciente presenta una fiebre reumática, ¿ok? Sin criterios eficaces, es de 5 años de duración. El máximo es 21 años. O sea, si mi paciente presenta a los 17 años fiebre reumática, sin carditis, obviamente si le sumo 5 va a salir 22 años, pero no, hasta 21 años solamente el manejo. Cada 4 semanas, o sea, un mes. ¿Ok? Cada mes.
Vamos a manejarlo durante los próximos 4 años, hasta los 21, ¿no? En otras palabras. ¿Ya? Hasta los 21. Si mi paciente presenta fiebre reumática con carditis, pero no tiene una enfermedad más que todo valvular residual, ya sea por eco, más que todo, la duración es durante 10 años, máximo a los 21. ¿Ok? Si mi paciente tiene 15 años, máximo va a ser hasta los 21 años el manejo. ¿Ok? 5. ¿Ya? O sea, si es que el paciente es 5 años, ahí sí, pues 5 años, suma hasta los 15 años se va a manejar esto. ¿Ok? Luego la fiebre reumática con carditis y enfermedad cardíaco valvular persistente. Ahí sí, seguimiento máximo hasta ya. Porque el punto de debut de una estenosis mitral reumática es entre los 30 a 40 años. Y para terminar, tenemos los diagnósticos diferenciales. Descartar artritis séptica, descartar enfermedades reumáticas pediátricas, como la artritis idiopática juvenil, el lupus, Kawasaki, vasculitis. Luego también descartar artritis. Chicos, es la artritis bacteriana. Ya se puede utilizar arroyo sinovial, pero no es recomendable, ¿ok? Porque recuerden que las poliartritis son migratorias, ¿ya? En la carditis puede ser hasta un soplo inocente pediátrico, puede ser un prolapso de válvula mitral, una cardiopatía congénita que hemos visto en el día de ayer, una endocarditis infecciosa, ¿sí? En la coria, ¿ya? Puede ser una coria familiar de Huntington, ¿sí? Puede ser una parálisis cerebral coriotóxica que lo van a ver en pediatría, ¿ya? Y esos principalmente son los diagnósticos diferenciales más importantes. Gracias.